Bien, y tras los resultados de estas primarias, Unidad Constituyente, que integran la ADC, el Partido Socialista, el PPD y el Partido Radical, entre otros sectores, quedó en una situación límite y escuchábamos ahí algunas declaraciones. Por ejemplo, ahora deben decidir prontamente si harán o no primarias convencionales o definir el método. Bueno, vamos a hablar de este tema y tomamos contacto con el secretario general de la Democracia Cristiana, David Morales. ¿Cómo está, David? Buenas tardes. Buenas tardes, Fresia. Buenas tardes a todos los auditores y auditoras de CNN a esta hora. Hay una reunión, entiendo, en la casa de la presidenta del partido. ¿Usted está convocado, va a ir o quiénes, además, David, estarían convocados a esta? No, desde hace varias semanas que hemos informado a los medios de comunicación que el debate y la negociación parlamentaria está en la mesa de los secretarios generales de los partidos de Unidad Constituyente y el debate y la negociación presidencial está en la mesa de los presidentes y presidentas de partidos. Así que son ellos los convocados a las reuniones por los temas presidenciales. Perfecto. Ahora, aclarado este punto, ¿cómo vio las primarias de ayer en que escuchábamos distintas declaraciones, las revisábamos y se dicen de distintas partes de la ex concertación o de Unidad Constituyente que fueron quizás los grandes perdedores? ¿Usted está de acuerdo con esto, que se ha farreado un tiempo muy preciado en política? Sí, sin lugar a duda. En primer lugar, creo que por la tremenda participación del día de ayer hay que felicitar a los triunfadores de esta primaria, Gabriel Boric y a Sebastián Sichel. Y en segundo lugar, reconocer con hidalguía que fue un error no haber inscrito primarias presidenciales, más allá de las dificultades y los problemas que todos sabemos que ocurrieron. Esa noche del 19 de mayo fue una noche bien fatal, donde dimos un triste espectáculo los partidos que hoy día estamos en Unidad Constituyente. Unos tienen más responsabilidad que otros, pero eso se debatió en su momento, pero precisamente lo de ayer demostró que fue un tremendo error. Ahora, creo que también el resultado de la elección de ayer nos deja varias lecciones. En primer lugar, que mientras todo el país estaba esperando, y nosotros yo creo que también, que se pronunciara por los extremos, es decir, por la candidatura de Jadwe y por la candidatura de Lavín, al final fueron las candidaturas más moderadas las que resultaron triunfadoras, lo que hace abrigar también para nosotros una esperanza desde el punto de vista de que el país está mirando con mejores ojos hacia el centro, que está buscando soluciones de reformas profundas, pero en un clima de seguridad, de tranquilidad, y creemos que ahí se puede construir una candidatura presidencial que pueda resultar triunfadora también en diciembre. Y en tercer lugar, yo diría que también lo que se instaló aquí fue que se consolidaron los 3/3. Va a haber un tercio hacia la izquierda, liderado por Gabriel Boric, un tercio hacia la derecha, liderado por Sebastián Sichel, y hay un tercer tercio que debe definir su candidatura presidencial y que nosotros desde la Democracia Cristiana creemos que esa candidata que puede cumplir perfectamente ese perfil y ocupar ese otro tercio es precisamente Jasna Proboste. Es que vean, en todo caso, en una primaria o el mecanismo que sea una primaria convencional u otro mecanismo, David, y que se mida con Paula Narváez. Mira, lo que nosotros hemos señalado, Fresia, es precisamente, y no solo la Democracia Cristiana, sino que el acuerdo de Unidad Constituyente está en 3 líneas. En primer lugar, candidatura presidencial única. Segundo lugar, lista parlamentaria conjunta, y en tercer lugar, programa presidencial común. Esos son los tres acuerdos que Unidad Constituyente ha tomado, y nosotros desde la Democracia Cristiana vamos a cumplir esos 3 acuerdos. Ahora, ¿cómo se determina la candidatura presidencial única? Eso es parte de la conversación que los presidentes y presidentas de partido tienen que avanzar durante esta semana. ¿Y hay algunas luces de eso? Porque hay plazo muy acotado para eso, y ya con lo que pasó, usted decía, en el mes de mayo, ya fue demasiado o dejó demasiado claro que los acuerdos estaban lejos de llegar. ¿Qué es o qué tan cerca están de llegar a un acuerdo con las otras fuerzas de Unidad Constituyente?
O sea, el acuerdo está en estas tres líneas. Sí, ahora, pero el mecanismo, ¿eso qué tan cerca está? Porque se va a empezar a discutir recién. El mecanismo está precisamente, se va a empezar a discutir ahora. Si no hay consenso en cuál es la mejor fórmula. Además, hay personas que han ido cambiando y variando su disposición en el tiempo. Yo, por ejemplo, veía en la nota, en la nota introductoria, por ejemplo, nuestro amigo Carlos Maldonado estaba exigiendo la realización de primaria, pero si nos devolvemos solo 2 semanas atrás, Carlos Maldonado estaba planteando que quería una lista parlamentaria común, pero quería llegar a primera vuelta. Entonces, en el fondo, cada día tiene su afán, Fresia, y nosotros esperamos que durante los próximos días se construyan esos acuerdos necesarios para una cuestión tan importante como es definir la candidatura presidencial, la mejor candidatura presidencial por parte de Unidad Constituyente. Y eso lo van a empezar a discutir ahora porque estaban esperando el escenario que se diera ayer. ¿Era el escenario que esperaban ustedes? Yo lo he dicho en otros medios de comunicación. La verdad es que todo indicaba que tenían ventaja Daniel Jadwe y Joaquín Lavín, es decir, las posiciones más extremas. Se dio un resultado distinto al que nosotros esperábamos, más allá de lo que nosotros nos gustara o no nos gustara. Se dio un escenario distinto al que esperábamos, pero consideramos que este nuevo escenario abre una oportunidad distinta. Cuando una gran cantidad de chilenos y chilenas se pronuncia por posiciones más moderadas, están mirando más hacia el centro que hacia los extremos, creemos que nuestra opción es una opción viable. Creo que es una opción más viable que si el electorado ayer se hubiese pronunciado claramente por posiciones extremas y por la polarización. Ahora, ¿hay una forma o mecanismo que esté descartada, por ejemplo, tener un candidato o candidata presidencial a puerta cerrada? Le pregunto porque eso iría quizás en contra de todo lo que se vio ayer y se ha visto en los últimos meses, pero yo creo que no hay que descartar nada si recién se va viendo el mecanismo. Una junta extraordinaria, por ejemplo, de la DC. No, la Junta Extraordinaria nuestra va a ser para proclamar la candidatura presidencial, pero eso no tiene que ver con la decisión colectiva que tenemos que tomar los 7 partidos que hoy día formamos parte de Unidad Constituyente. Nosotros tenemos que estar claros y sintonizados con lo que está pasando y con lo que está demandando la sociedad chilena, y en ese sentido creemos que la sociedad está demandando cambios profundos, y nosotros tenemos que hacernos cargo de esos cambios profundos, desde el mecanismo de definición hasta el programa de gobierno. ¿Ustedes o desde la Secretaría General, David, descarta en un apoyo a la candidatura de Gabriel Boric en el escenario hipotético o ficticio que nos podamos proyectar? Nosotros representamos un segmento del país, una mirada de sociedad que es distinta a la de Gabriel Boric. ¿Definitivamente? Obviamente tenemos posiciones, podemos tener posiciones comunes en algunos temas, pero tenemos una mirada distinta respecto al desarrollo de la sociedad, y nosotros vamos a defender esa mirada, una mirada diferente. Por algo estamos en coaliciones distintas y por algo no fuimos parte de una primaria común con Gabriel Boric. Si hubiésemos sido parte de una mirada común de país, habríamos estado juntos en la primaria el día de ayer y probablemente los resultados pudieron incluso haber sido distintos. ¿Por qué no hayan tenido ustedes alguna candidatura de Jasna Proboste, por ejemplo, que fue el nombre que empezó a surgir? Bueno, sabemos, y al final, después de las elecciones de mayo, todo se derrumbó, hasta los pactos que tenían en Unidad Constituyente, David. ¿Eso fue porque Jasna Proboste no estaba preparada para asumir, o también ahora ha sido tema del partido? ¿Es la definición de quién o la decisión de quién, la decisión final? No, yo creo, Fresia, que hay que remontarse a los días de 15 y 16 de mayo. La verdad es que algunos partidos que éramos parte de Unidad Constituyente, después de los resultados del 16 de mayo, entraron en una especie de pánico y trataron de interpretar rápidamente lo que la sociedad y lo que el electorado nos estaba diciendo. Y si uno empieza a comparar el resultado del 15 y 16 de mayo... Disculpe, no ustedes,
porque ustedes tenían una candidata que al final... No, nosotros no, o sea, sí, pero no, mira, no quiero generar polémica artificial hoy día con el Partido Socialista porque creo que hemos avanzado en tomar acuerdos, pero la ciudadanía y la opinión pública tiene claro que fueron otros los partidos que fueron a golpear la puerta de la primaria del Frente Amplio y del Partido Comunista y recibieron un portazo. Eso es una realidad, eso fue público y notorio, no quiero transformarlo en una crítica. Entonces creo que esa falta de un análisis claro y calmado en esas horas complejas impidieron que probablemente nosotros tomáramos una decisión distinta y hubiésemos ido a una cuestión que habría sido mucho más coherente, que era una primaria de unidad constituyente, una primaria legal. Eso no se dio. Pasaron semanas para poder volver a sentarnos a la mesa, establecimos que por el bien de Chile era importante volver a entendernos, sentarnos a la mesa, y por eso se construyeron estos 3 acuerdos que yo señalé, que es la candidatura presidencial única, el programa común y la lista parlamentaria conjunta, por el bien de Chile, porque entendemos que tenemos que hablarle al país, sobre todo en situaciones como la actual. Y además, después nos encontramos, además, Fresia, que el día 13 de junio, en la segunda vuelta de las gobernaciones regionales, 10 regiones del país están dirigidas hoy día por gobernadores y gobernadoras que provienen del Pacto Unidad Constituyente, y eso demuestra que el electorado el día 13 de junio se comportó de una manera distinta como se comportó el 15 y 16 de mayo. Y si agregamos, queremos echarle más pelo a la sopa en el análisis, si agregamos los resultados de ayer, el electorado se comportó de una manera distinta, porque se supone que el 15 y 16 de mayo nos dijeron el Partido Comunista y la Lista del Pueblo y los sectores más extremos de izquierda que habían ganado esa elección. Sin embargo, ayer lo que ganó fueron posiciones mucho más moderadas que las posiciones más de extremo. Por lo tanto, este panorama electoral está cambiando a diario, está cambiando de elección en elección. Por lo tanto, hay que saber leer el escenario para ver cómo nos vamos a presentar de cara a la primera vuelta presidencial y parlamentaria y de consejeros regionales y consejeras regionales en el mes de noviembre. Entonces, en ese escenario, nosotros consideramos que hay una alternativa. Por eso yo hablé de los 3 tercios. Creo que hay 3 tercios que se van consolidando, y Unidad Constituyente tiene que tener una candidatura presidencial que nos represente, que encabece esta tarea con un programa común de transformaciones, pero son transformaciones, un cambio tranquilo, como han llamado algunas de las fuerzas que son parte de nuestra coalición. Y que él es de centro y habla de centro y la derecha, y por otro lado Gabriel Boric también, de ambos candidatos de Apruebo Dignidad, resultaba ser el más moderado, quizás podría caminar hacia el centro. ¿No se debilita Unidad Constituyente? Yo creo que no, porque vamos a encontrar contradicciones grandes tanto en Sebastián Sichel como en Gabriel Boric. Pero ustedes también la han tenido, no solamente, David, disculpe, no solamente contradicciones, sino diferencias que yo no sé si están del todo sanadas cuando habla del Partido Socialista. ¿Por qué si no llegaron a acuerdo en mayo tendrían que llegar ahora? Las contradicciones y los problemas no son patrimonio de ninguna coalición en particular. No, pero yo estoy hablando con usted. Pero a propósito, sí, está bien, pero a propósito de la consulta que tú me estás haciendo, yo ¿por qué te decía que van a entrar en contradicciones? Porque hoy día tanto Sebastián Sichel como Gabriel Boric ganaron sus respectivas primarias apuntando más a sectores moderados, mirando el centro. ¿Por qué? Porque en esta primaria legal no habían candidaturas que representaran genuinamente este centro político, esta centro izquierda. Por lo tanto, había un espacio ahí de crecimiento que utilizaron para ganarle a las posiciones más extremas, tanto de Jadwe como de Lavín. Pero cuando se vean enfrentado a la elección definitiva del mes de noviembre, tanto Gabriel Boric como Sebastián Sichel van a tener posiciones por los flancos más extremos. O sea, ya se está construyendo una candidatura presidencial de la Lista del Pueblo. En el caso de Sichel, José Antonio Kast ya anunció, ¿no es cierto?, que lo más lógico es que él compita. Por lo tanto, van a verse enfrentados a contradicciones de tratar de hablarle a un centro moderado, pero por otro lado también hablarle a los extremos para no perder y no desfondarse en el fondo por la izquierda o por la derecha, en el caso de Gabriel y de Sebastián Sichel. Y con Sebastián Sichel y una Mariana Elwin que ayer estaba ahí celebrando y que a lo mejor no le hace daño cuando se lleva a algunas personas de C, aludiendo a su pasado de C o a su historia de C de Sichel.
Sí, la democracia cristiana es un partido que tiene una historia, y obviamente que hay personas que si fueron nuestros y hoy día están en otra línea política, obviamente que nos pueden hacer daño, pero desde el punto de vista de la coherencia que va a tener que manifestar la candidatura de Sebastián Sichel, no le va a poder hablar a la vez a los electores de centro y a la vez a los electores de la derecha más dura. O pierde votos por el centro o pierde votos con José Antonio Kast, y eso va a generar un escenario que va a estar mucho más licuado, y donde una candidatura de centro izquierda que represente nuestros valores y nuestra mirada de sociedad, creo que tiene un espacio de crecimiento, y eso es a lo que nosotros vamos a apostar. Por eso no es el escenario que nosotros habíamos en el fondo esperado, pero más allá de lo que esperábamos nosotros, creo que hoy día se abre una oportunidad distinta. Si ayer el electorado se hubiese manifestado claramente hacia posiciones extremas, habría sido también mucho más complejo construir una candidatura que le hable a la moderación, que le hable al cambio seguro, al cambio con tranquilidad. En cambio, hoy día, cuando la gente manifiesta claramente que no quiere posiciones extremas, genuinamente nosotros podemos construir ese discurso en el lugar que a nosotros nos corresponde en el espectro político nacional. Y en concreto, en la reunión en la casa de la presidenta de la DC, Carmen Frey, ¿qué es lo que debiese ya resolverse? Para andar rápido, me imagino yo, que no sé si ustedes están contra el tiempo. No, yo creo que efectivamente hay que empezar a dibujar el escenario de la determinación de la candidatura única, y eso es lo que hay que empezar a avanzar rápidamente. Ahora, yo no creo que eso se vaya a resolver en una sola reunión, creo que va a ser una serie de reuniones, y cada uno de los partidos va a presentar su posición. Y obviamente que esperamos que eso avance rápido durante esta semana, pero no nos hemos autoimpuesto ningún plazo. Creo que es una decisión colectiva, y entre todos nos hemos dado cuenta que no hay mucho tiempo para tomar esas definiciones. Esa es la verdad, Frecia, y creo que decir una cosa distinta es no hablar desde el sentido común, y la ciudadanía obviamente que está esperando esa definición también. ¿Cuál es la disposición de Jasna Proboste en estos días? Le pregunto a usted en su calidad de secretario general del partido. Bueno, la verdad es que yo veo a la presidenta del Senado muy concentrada en su trabajo. Tiene el día jueves tiene la cuenta pública del Congreso, y yo la veo trabajando en esa línea, pero no por eso ha dejado de estar en terreno. La semana pasada me correspondió estar junto a ella en la región de Arica y Parinacota, en la asunción del nuevo gobernador de la región, Jorge Díaz. Después yo volví a Santiago, y ella estuvo en Alto Hospicio, estuvo en Iquique, se reunió con comunidades indígenas, estuvo viendo algunos temas en que desde el Senado podía colaborar también, sobre todo en temas de aguas y otros temas que aquejaban David, las dos primeras regiones del país. Yo la veo en ese trabajo hoy día, y muy entusiasmada haciéndolo, pero también no podemos negar que a partir de eso se ha ido generando una imagen de Jasna que es una imagen positiva. Pero, y que mucha eso le iba a preguntar, espera David, que sea candidata. Es que eso, claro, eso le iba a preguntar, si la gente no está esperando mucho, y eso mismo ha debilitado la figura que al principio se vio como muy presidenciable con todo lo que pasó después de las elecciones de mayo, y quizás esa misma poca transparencia no le ha jugado en contra, ¿cree usted? Que yo no creo que haya sido poco transparente, todo lo contrario, yo creo que ha sido tremendamente transparente, porque ella ha dicho, este es mi rol hoy día y en esto me voy a mover, y cuando pero no es habitual que una presidenta o presidente del Senado recorra Chile, haga esta gira, esto. Yo creo que usted lo sabe mejor que yo. Yo creo que hay muchos senadores que recorren el país. Lo que pasa es que la cobertura que ha tenido Jasna Proboste ha sido mayor, precisamente porque empezó a subir en las encuestas, porque empezó a tener una valoración distinta, porque además fue capaz de sentarse a la mesa con el gobierno para tratar de construir acuerdos, y también para golpear la mesa cuando esos acuerdos por parte del gobierno no fueron respetados. Entonces creo que esa figura de liderazgo que necesitaba la oposición en Chile la empezó a dar Jasna Proboste desde su rol de senadora. Entonces obviamente que eso llama más la atención. Si tenemos un senador o senadora que en el ejercicio del cargo de presidente del Senado recorre el país, pero no tiene esa figuración, o no estamos en época de elecciones, obviamente que llama menos la atención. Hoy día
la centroizquierda y la oposición en el Congreso carecía de un liderazgo claro, y Jasna lo que ha hecho, a nuestro juicio, ha sido marcar ese liderazgo de manera clara, y eso ha permitido que suben las encuestas, que hoy día sea claramente una opción presidencial, y esperamos que eso lo defina prontamente, precisamente para que no haya más, en el fondo, interpretaciones respecto a su actuar como presidente del Senado. Bueno, pero ¿debería estar definido esta semana o no en el mecanismo? El mecanismo esperamos que sea lo más rápido posible, claro, sin lugar a dudas. Las candidaturas obviamente no. David Morales, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Buenas tardes. No, muchas gracias a ti, Fresia. Buenas tardes. Nos vemos. Bien, vamos a hacer una pausa en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso.